Que el Señor les bendiga a todos. Una vez más, aunque ya se ha dicho, queremos honrar a las madres a las que Dios le ha dado el privilegio de la maternidad y por medio de ello resaltar el increíble valor que Dios le da a la maternidad. En tiempos donde se asesinan a los bebés en el mismo vientre de la madre porque no se quiere tener hijos, porque son un estorbo, porque dañan los planes de las jóvenes. En tiempos donde en muchas naciones el decrecimiento de la población ya es irreversible, ya no hay forma de recuperar la población porque las parejas jóvenes no quieren tener hijos porque son una carga. En tiempos donde en muchas naciones también las parejas creen que tener un perro es lo mismo que tener un hijo y prefieren una mascota a tener un hijo, tenemos nosotros que decir que cuando el Señor dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, es decir, la multiplicación de hombres y mujeres a imagen de Dios, para que reflejen la imagen de Dios, para que gobiernen en lugar de Dios, para que reflejen la imagen de Cristo, para que sean discípulos. Eso no hay reemplazo, no hay nada que tenga tanto valor como eso. Así que felicitamos y quiero pedirle que se pongan de pie aquí las que son madres. Pónganse de pie. Vamos a orar por ellas. Eso, un aplauso. Y las futuras madres no las voy a pedir, pero serían muchas. Padre Celestial, ayúdanos a recuperar el valor del llamado sagrado de la maternidad. Maternidad que se extiende y se amplía en el Nuevo Testamento también a la labor maternal de hacer discípulos, de mujeres haciendo discípulos, y que se extiende en el Nuevo Testamento también a la labor de adoptar hijos que no son biológicos. Esa labor de la maternidad no tiene precio, no hay nada que se compare. Bendice a las madres, sigue llenándolas de esos atributos tuyos de amor, sabiduría, ternura. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Claro que no hay nada como los saludos y las felicitaciones que los mismos niños hacen a sus madres. Estuve leyendo algunas dedicaciones verídicas de hijos que hacen a sus madres. Uno le dijo, feliz día mamá, eres más fuerte que el café. Y otro le dijo, feliz día mamá, eres tan fuerte que puedes cocinar, limpiar y darme una pela a la vez. Uno dijo, mamá, te admiro porque sin mí no serías nada. Es cierto, tiene sentido. Y otro le dijo, este fue un poco más cruel, mamá, estoy tan feliz porque tú me viste nacer y yo te voy a ver morir. Lo cual es cierto, pero esa era la felicidad de ese niño. Y son madres que publican felices de que sus niños le hayan dicho eso. Me volví a dar cuenta que el ministerio de mujeres de nuestra iglesia se llama Mujeres a sus pies. Y precisamente de eso queremos hablar en esta mañana. Le vamos a llamar a este mensaje la mayor muestra de amor de una mujer. La mayor muestra de amor
de una mujer. Y para eso quiero que abran sus Biblias y busquen conmigo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 36 hasta el versículo 50. Y entonces vamos a orar. Dice aquí: uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Ora conmigo. Señor, estamos ante ti y ante tu palabra. Padre celestial, háblanos al corazón, transfórmanos, impáctanos, ablanda nuestro corazón, atráenos a ti por medio de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo traiga profunda convicción de pecado, fe y salvación en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Si viéramos este texto como una película, porque es una historia, diríamos que este drama empieza con una fiesta. Después lo que vemos es una fiesta interrumpida o arruinada por un personaje extraño que hizo algo extravagante y contrario a la celebración que se estaba llevando a cabo. La siguiente escena que vemos es una lección que Jesús da en base a lo sucedido, y lo último que vemos es una declaración asombrosa que resume el propósito de todo lo que ha sucedido. Esta historia claramente trata de comparar y resaltar a 2 personas. La historia le pone a cada uno su nombre: el fariseo y la mujer pecadora. Es la historia de cómo cada una de estas 2 personas se relacionaron con Jesús y qué clase de respuesta tuvieron ambas hacia Jesús. Ya sus nombres dicen mucho acerca de la condición de estas 2 personas, y la respuesta que ambas tuvieron hacia Jesús no pudieron ser más distintas.
Algunos pensarán que el personaje principal aquí es la mujer pecadora por todo lo que hizo, cuán resaltante fue lo que hizo. Pero algunos le llaman a este pasaje también como evangelizar a un fariseo. Es decir, que aquí el problema y el que necesitaba más a Dios era el fariseo. Pero vamos a descubrirlo poco a poco. Y lo primero que quiero hacer es describir un poquito a los dos actores de esta historia, a los dos personajes. Primero el fariseo. Un fariseo era una persona respetable, de prestigio, de lo más aceptable y respetable de la sociedad. Un fariseo era una persona religiosa, muy conocedora de las Escrituras, con una vida moral alta, porque siempre trataba de hacer lo correcto, y era una persona no acostumbrada a las malas juntas o a juntarse con pecadores. Este hombre llamado Simón es muy probable que haya sido bien educado, bien criado. Probablemente vendría de buena familia y probablemente tanto él como su familia eran muy conocidos en la ciudad y gozaban de muy buena reputación. Decir fariseo en ese tiempo era señalar a la clase más respetable de la sociedad. Así que imaginémonos a este fariseo como las personas más conocidas y respetadas de Santiago. Pero no podía ser más opuesto la persona que irrumpió en la fiesta, el segundo actor de esta historia. ¿Por qué Jesús quiso poner juntos a estos dos tipos de personas? La mujer pecadora, algunas versiones dicen que en la ciudad era conocida como pecadora, y ese es un eufemismo para decir que era una ramera o una prostituta. De una vez, Lucas, el escritor califica qué clase de mujer era esta. De mala vida, dicen otras versiones. Conocida ya en todo el pueblo, de muy mala fama. Rechazada y señalada por la sociedad, o sea, de aquellas con las que nadie se quiere juntar. No sabemos, interesantemente, el texto no dice qué la llevó a ser prostituta, si su crianza, si el mal ejemplo, si algún trauma de la niñez obligada por su necesidad económica, o si su mamá también fue prostituta. El pasaje no se preocupa de ese contexto y simplemente señala como una mujer con una vida de pecado, con una mala vida, como lo peor de la sociedad. Esta es una historia, ya dije, sorprendente. No es una parábola de Jesús, es una historia de la vida real. Jesús en verdad se encontró en un momento de su ministerio, en una cena, con lo más respetado moralmente de la sociedad y con lo peor de la sociedad. ¿Qué haría usted si usted organiza su fiesta de cumpleaños y llegan dos personas así, aparentemente lo mejor y lo peor de la sociedad? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué vio? ¿Qué juzgó Jesús? ¿Quién de los dos estaba bien y quién de los dos estaba mal a los ojos de Jesús? ¿Cómo se comportaron cada uno de los dos? No cómo lucían cada uno de los dos, sino cómo se comportaron cada uno de los dos hacia Jesús. Interesante, ¿eh? Que nosotros muchas veces vemos, valoramos y juzgamos muy distinto a lo que Dios ve, valora o juzga.
Bueno, entonces vamos a la cena, la fiesta. El fariseo tuvo un gesto, diría yo, sumamente amigable y respetuoso hacia Jesús. Si ustedes ven el versículo 30 hacia atrás, este muestra que hacía solo un momento que los fariseos habían rechazado por completo a Jesús y su mensaje, y que los pecadores y los publicanos sí se habían arrepentido. Y aún así este hombre lo invita a su casa. Claro, algunos suponen que quizás este fariseo lo invitó con malos motivos para hacerlo caer en alguna respuesta de Jesús, para juzgarlo o algo así. Pero sea como sea, este fue un acto de amistad, de reconocimiento, el hecho de este fariseo invitar a Jesús y de alguna manera honrarlo con esa fiesta, con esa cena. Así que llegaron a la casa. Era un evento importante, porque ya dije, él era un hombre respetable, tendría muy buenas amistades, era un hombre pudiente, o sea, era una cena muy, muy nice, de esas de las que usted tiene que ir bien vestidito. Sin embargo, algo dañó la fiesta del fariseo, algo le dañó los planes, la cena, algo interrumpió el curso de la fiesta y empañó la velada. Entró una mujer escandalosa, no invitada, de mala reputación, una invitada no grata, una persona no grata, con una conducta inapropiada, porque todos los demás estarían muy tranquilos, comiendo, compartiendo, recostados y todo bien. Y miren lo que hace esta mujer. A esta mujer no le importó quiénes estaban ahí. El rechazo que la gente sentía hacia ella. Ella sabía que esa era la casa de un fariseo. A ella no le importó el hecho de que no estaba invitada, ni si a los demás le agradaba su presencia o lo que ella estaba haciendo. Si se hubiera puesto a calcular todo eso, hubiera dicho, no, yo voy a buscar otra ocasión para ver a Jesús. Pero meterme en una cena donde yo no soy invitada con ese tipo de gente, va a ser una vergüenza, voy a hacer el ridículo. Pero a ella no le importó nada de eso. Lo único que le importaba a ella era que ahí estaba Jesús, que esa era su oportunidad para verlo, para abrazar sus pies, para ungirlo con perfume y para expresarle lo que había en el corazón de ella, aunque a los demás no les gustara. Y miren, el acto de esta mujer es espectacular. Llega y se postra a los pies de Jesús, cosa que ningún otro en esa cena había hecho. No se sentaban en sillas, sino en reclinatorio, así que los pies quedaban para atrás. Y ella se postra a los pies de Jesús. Eso fue un acto de humillación y realmente de adoración. Y de pronto, eso no estaba en sus planes. Cuando llega a los pies de Jesús, comienza, llora. No se pudo contener. Algo se salió de control en sus emociones. Algo la conmovió profundamente. ¿Qué fue lo que la conmovió tanto? A ver, uno puede llorar por tristeza si se muere alguien, pero ese lloro no era por tristeza. ¿Por qué usted cree que ella comenzó a llorar? ¿Por vergüenza que la estaban mirando? ¡Ay!
No, no, no. El pasaje lo dice. El perdón de sus pecados la hizo llorar incontrolablemente, sin parar, descomponerse, dar vergüenza a los demás, ser juzgada. Pero ella no pudo controlar su emoción y sus lágrimas por estar ante Jesús, por el perdón de sus pecados. Ella no fue ahí para que Jesús le explicara un poco mejor la doctrina del pecado. Ella fue ahí por la experiencia que había tenido propia, personal, de perdón. Y eso no pudo con ella. Y algunos dirían, claro, las mujeres son así, lloran por todo. Los hombres no lloramos. Sin embargo, Jesús aprobó, resaltó, validó las lágrimas de esa mujer tan llorona y descontrolada y emocional, le agradó a Jesús. Y ahí estaba la enseñanza para el fariseo. Lo único premeditado que si esa mujer iba a hacer era que trajo un perfume costosísimo y lo derramó a los pies de Jesús para ungir sus pies. Simón el fariseo tenía que haberle lavado los pies a Jesús porque esa era la costumbre. Quitarle las sandalias, por seguro llevaba los pies polvorientos y eso era un gesto importante, una atención importante a los invitados. Simón le dijo, pasa, siéntate. Y esta mujer ni siquiera le lava los pies con agua, sino con un perfume muy costoso. Y en un acto improvisado, se desamarra el pelo, que sería muy largo para poder secar 2 pies, y comienza a secar los pies de Jesús con sus cabellos. ¿Qué haría usted, hermana, si después de ir al salón, no sé cuánto cuesta hacerse de todo, pasa su hermoso cabello por unos pies sucios y polvorientos? Pero ella dijo, bueno, aquí aunque me arruine todo, el vestido, el pelo, todo. Fue un acto improvisado, fuera de lugar, fuera de protocolo, hasta escandaloso, pero Jesús lo aprobó. ¿Qué hubieras dicho tú en esos momentos? Seguro que a muchos no les cayó bien que una mujer de la calle se metiera en su fiesta. Sintieron rechazo. Si yo hubiera estado allí, hubiera dicho, qué dramática y exagerada. Si algunos de aquí hubieran estado ahí, hubieran sacado la teología de Berkhof, a ver en qué parte, en qué capítulo de la teología sistemática está el acto de esa mujer. ¿Estarán dentro de la doctrina de la iglesia? A ver, en la doctrina de la salvación y en el orden de los decretos no veo llorar y secar los pies. O sea, hubieran puesto de una vez la maquinita. Difícil de aceptar, difícil de juzgar esto. ¿Tú qué hubieras sentido si hubieras sido uno de los invitados al ver a una mujer así? Los más tiernos, emotivos, empáticos, de aquí, hubieran dicho, ay, pobrecita.
Pero los más calculadores de aquí, los más cerebrales o los más fríos, ni hubieran mirado quizás o hubieran hecho sus cálculos. ¿Hacía falta eso? Esta es una velada para departir con Jesús, hacerle preguntas interesantes y pasar un buen tiempo con Él. No hacía falta esto, ¿eh? Pero esta mujer estaba llorando de gratitud, humillándose, adorando, expresando un afecto exuberante por Jesús, por el perdón de sus pecados. Mientras tanto, Simón se manifestó, aunque él pensó que no, pero Jesús lo radiografió de una vez. Simón nada más pensó y ya Jesús agarró eso y sabía lo que... O sea, el carácter farisaico y lo errado que estaba Simón bíblicamente, él solo lo pensó, pero Jesús se dio cuenta y lo vio. Y lo primero que manifestó este fariseo fue pensar mal de Jesús. Desaprobar la pasividad de Jesús, calificarlo de poco espiritual. Si este hombre fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo ha tocado, que es una pecadora. No aprobaría esto si Jesús fuera espiritual o profeta. En esos momentos le sale su espíritu farisaico y su religión equivocada, porque la religión de este fariseo era contraria al evangelio, contraria a la de Jesús. Su religión consistía en condenar, rechazar a los pecadores, alejarse del pecado y tratar por ti mismo de ser la mejor clase de persona posible. Esa es la religión en la que vive la mayoría de la gente hoy en día, aún estando en las iglesias. Esa mujer no llenaba el estándar de lo que nosotros somos, los santos de la iglesia Oasis. Jesús, si fuera espiritual y un hombre de Dios, como la Biblia manda, no se dejaría tocar por ella y la rechazaría. Y mucho menos permitiría ese acto tan escandaloso, porque la Biblia dice: hágase todo decentemente y en orden. Sin embargo, ¡pum!, Jesús se pone en pie e interviene, y ahora la escena cambia de una cena formal, de un acto aparentemente escandaloso, a un momento de enseñanza. Entonces Jesús interviene y le comienza a explicar al fariseo qué es lo que acaba de suceder. Y Jesús bondadosamente, de la manera más elemental, básica y lógica, como un niño de kinder, le explica, le interpreta la conducta de la mujer y de él por medio de una parábola. Y le dice: Simón, tengo algo que decirte. Claro, di, maestro. Un prestamista tenía 2 deudores. El primero le debía 50 denarios, más o menos 1 mes y medio de salario. Y el otro le debía 500, como 1 año y medio de salario.
el prestamista hizo algo extraordinario, inusual con los dos, como sucede hoy siempre. Perdonan la deuda, ¿verdad que sí? ¿Verdad que los bancos de 5 deudas le perdonan 3 a usted? El prestamista hace algo inesperado. Le perdonó la deuda a ambos. Tome atención de la palabra perdón. Se perdonó la deuda. Y ahí viene la pregunta de fondo. ¿Cuál de los dos estará más agradecido o mostrará más amor al prestamista que les perdonó la deuda? La respuesta es categórica. Al que más se le perdona, más ama. Al que más se le perdona, actúa como la mujer. El que no sabe lo que se le ha perdonado, o el que cree que se le ha perdonado poco, va a actuar como el fariseo. Sencillo. Sencillo. Todo este drama, toda esta fiesta arruinada, todo este perfume gastado, todo el reclamo que Jesús le hizo a Simón fue para una sola cosa: demostrar lo que significa ser perdonado de nuestros pecados y demostrar el amor y la gratitud que debe haber por tu perdón. Ya. Mas Dios muestra, Romanos 5:8, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero muchos, hoy en día hay 2 clases de hombres, 2 clases de personas: los que son como el fariseo y los que son como la mujer. No hay un tercero. Los que saben y se sienten totalmente perdonados, o los que no están perdonados nada. No hay término medio. Jesús resalta la falta de consideración de Simón, de verdadero honor, de reconocimiento que el fariseo tuvo hacia él. Porque Simón tenía que haberlo recibido con un beso, tenía que haberle ofrecido agua para sus pies, tenía que haberle ungido la cabeza. Le hace ver que su actitud hacia Jesús fue lo opuesto a la devoción y a la humildad de la mujer. Y lo conecta con la parábola y le hace ver: ¿tú cuál de estos dos eres? El que ama poco, el que cree que se le perdonó poco. Es decir, que el problema de Simón es que su falta de atención, devoción, amor expresivo hacia Jesús se debe a que él no tiene idea del valor que tiene el ser perdonado de sus pecados. Y eso se debe a su falta de conciencia de cuán pecador es. Y esa falta de conciencia se debe a que él solo miraba cuán bueno él había sido, cuán bien había hecho su proyecto de vida, cuántos logros había obtenido, cuánto se había cuidado de la mala vida, cuán bien se había preparado, cuán hombre de bien había logrado ser. Con todos esos méritos, él no podía ver cuán pecador era y no podía ver cuánto perdón necesitaba y no podía por eso expresar profunda adoración, amor y gratitud a Jesús. Jesús no le servía, Jesús no le hacía falta. En verdad, Simón estaba mucho peor que la mujer ramera.
estaba mucho más perdido, porque estaba lejos de imaginarse cuánto perdón él necesitaba. El problema de Simón no es que tenía pocos pecados en comparación con la mujer, porque la parábola no se trata, la lección aquí no es, los que de aquí tengan pocos pecados, pues alaben, canten, no tienen que llorar. Los que de aquí han salido de la cárcel, han sido asesinos en serie y además eran adictos a la heroína y no sé qué y no sé cuánto, esos lloren todos los domingos. No, ese no era el problema. ¿Ok? Que él tenía menos pecado. El problema era que él no estaba consciente de la profundidad de su pecado. No hay ninguna persona en el mundo que esté menos perdida que otra, ni ninguna persona que esté menos salvada que otras. Todas están o totalmente perdidas o totalmente salvadas. El que creció en la iglesia oyendo la Biblia y el Evangelio y no ha experimentado el perdón de Dios está tan perdido como el que creció en un prostíbulo, fue adicto a las drogas o algo así. Y eso es lo que Simón no podía ver. ¿Cuál era el problema del fariseo? Que él no hizo lo que la mujer hizo y la mujer hizo lo que todos nosotros deberíamos hacer. Algunas aplicaciones. No puedes amar a Jesús si no sabes cuánto Él te ha perdonado. El amor de la mujer fue una consecuencia del perdón de la deuda, según la parábola, no al revés. ¿Ok? O sea, no crean que la mujer amó, lloró y entonces Jesús la perdonó. Fue al revés. Porque la parábola dice, el perdón de la deuda es lo que produce el amor. Eso es importante. La comparación cuantitativa que hace Jesús, que al que mucho se le perdona, mucho ama, lo hace para resaltar a los ojos del fariseo, que ante sus ojos no tenía conciencia, su deuda era poco, pero a los ojos de la mujer su deuda era mucha, inmensa. ¿Cuán grande es tu deuda para con Dios? ¿Y cuánto te importa eso? Nuestra deuda era impagable. No había forma. ¿Qué dará el hombre por la salvación de su alma?, dijo Jesús. No hay forma. Todos estábamos profundamente perdidos, totalmente perdidos, desesperadamente perdidos, irremediablemente perdidos. Tan perdidos que Dios tuvo que enviar a su Hijo, Dios Hijo, encarnarlo, hacerlo nacer de una mujer, hacerlo humano, hombre. Ese Jesús, Dios hombre, tuvo que vivir perfectamente, cumplir la ley de Dios a la perfección, vivir sin pecar ni una sola vez. Y tuvo que morir en la cruz como maldición, objeto de la ira de Dios, como sacrificio por tus pecados, por los míos, morir ahí en tu lugar, y después resucitar y ascender. Todo eso es lo único
que hacía posible que tú y yo hoy experimentemos el pleno, definitivo y completo perdón de Dios y reconciliación. Hermanos, cuando alguien se llama cristiano y no ve la cantidad, la profundidad y la maldad de su pecado y por lo tanto no ve la profundidad y la grandeza del perdón de Dios, ahí hay un problema. Esa persona no ha entendido el Evangelio o el Evangelio no ha hecho efecto en su corazón. Todos somos esa mujer ramera, pero no todos lo hemos visto. Nos vemos demasiado buenos, suficiente. Yo voy a seguir viviendo, voy a hacer lo que mejor pueda y Dios verá al final que mi corazón fue sincero, que traté de... Y en el funeral de todos se dice fue un hombre de bien por esto, de todos. Y creemos que lo que digan en nuestro funeral basta para salvarnos. Yo experimento una tristeza sin consuelo en los funerales de los que no son creyentes. Porque pienso, si supieran que todo lo que digan, aunque en esos momentos traigan una aureola y se la pongan al muerto, nada de lo que digan que esa persona fue e hizo lo va a llevar al cielo por toda la eternidad. Nada. El perdón solo está en la persona de Jesús. Y la pregunta es si tú lo has experimentado y recibido. Otra aplicación. Hay que amar, demostrar amor, devoción y gratitud a Jesús de acuerdo, en proporción a la forma como hemos sido perdonados, pero nunca daremos la talla. Tú deberías ser y yo el creyente más conmovido, agradecido, fervoroso, humillado, adorador, obediente por el perdón que has recibido. Y aún eso no sería suficiente. ¿Por qué a veces hay tan poca devoción en la iglesia? Tan poco fervor, tan poco entusiasmo, tan poca emoción por el perdón de nuestros pecados y por el mismo Jesús. Tan poca exuberancia en nuestra fe, tan poco gozo. ¿Cómo podemos creer que estar con Jesús, orar a Jesús, escuchar a Jesús, congregarnos para escuchar su palabra, es un asunto de rutina? ¿Cómo de rutina? No. Toda la vida cristiana es una respuesta a una misericordia, a un poder y a un amor infinito, milagroso, poderoso, aplicado a tu corazón. ¿Cómo que de rutina? ¿Cómo que yo estoy aquí y canto porque hay que hacerlo? No, la razón, el motivo de todo es el amor, la misericordia, el perdón que Jesús tuvo contigo. ¿Hay algo más poderoso, más bello, más importante que eso? Cuando alguien se aburre de Dios, duda de su cristianismo, reniega contra Dios, quizás no ha gustado lo más importante que Dios hace en una persona: perdonarlo y limpiarlo. A la hora que vas a orar, que vas a adorar, que vienes a adorar, te pregunto, ¿dónde? Es como ir a la fiesta, ¿dónde está Jesús? No, yo vine porque aquí hay buena cena.
Yo vine porque ahí va a estar Simón el fariseo, ahí va a estar fulano. El tema va a estar interesantísimo, la velada va a ser chévere. La pregunta es, ¿qué? Cuando vienes a congregarte, ¿qué es Jesús para ti? ¿Y cómo respondes a Él de lo profundo de tu corazón? Si crees que tú puedes hacer todo por ti mismo para ser buen cristiano, para ser bueno, para pasarla bien, para mantenerme en el grupo de la iglesia, mi célula, las parejas, las mujeres, los jóvenes, no, yo todo eso lo hago porque yo soy buen cristiano. Yo soy como Simón. Yo hago las cosas bien. Si crees que tú solo puedes hacer todo para ganarte el cielo, para vivir una buena vida, eres como Simón. ¿No ves que la base de tu vida debe ser tu gratitud, tu adoración y tu amor hacia aquel que te perdonó? Si estás más pendiente de tu conducta externa, de tus logros, y no de lo que realmente necesitas que en tu corazón haya hacia Jesús, eres como el fariseo. Jesús aceptó ir a esta cena para mostrar que Él es el que perdona pecadores, y lo demostró en el peor o la peor de los pecadores. Como ustedes ven, Jesús no resaltó ni valoró la vida de estas dos personas habían tenido, sino la respuesta que ambas tuvieron hacia Él. Y Jesús valoró infinitamente más la conducta de la mujer que la del fariseo, siendo Simón una persona mucho mejor que ella. Porque lo que le importa a Jesús no es quién eres, sino cómo respondes a Él. ¿Te estás acercando a Jesús? ¿Cómo te estás acercando a Él? ¿Con qué actitud? Para lo único que la mujer fue a esa fiesta fue para reconocer su perdón, el perdón de sus pecados. La única persona que recibió el beneficio del perdón en esa fiesta fue ella. Los demás se llevaron una buena cena y se acabó. Podemos tener años viniendo a la iglesia. Podemos haber nacido en un hogar cristiano, en la misma iglesia. Tu mamá pudo haberte dado luz en la oficina de la iglesia. Y tú estás escuchando el evangelio desde que estabas en la barriga de tu madre, pero no haber experimentado el perdón de tus pecados. ¿Cómo te sientes respecto a tus pecados? Vamos a ponernos de pie. Sí, yo quisiera ser como esa mujer. Quiero que Dios me dé un corazón que priorice la carga de mis pecados, que valore infinitamente el perdón de mis pecados. Quiero saber siempre que voy a encontrar en Jesús perdón. Quiero saber cuánto Él me amó. Quiero vivir rendido a sus pies en gratitud y en devoción. Acércate a Dios ahora mismo. Pídele perdón por tus pecados.
Derrama tu corazón ante Él. Haz de Él tu Salvador y tu Señor. Te vas a ir y te vas a envolver en 1000 cosas y no sabes cuándo será el próximo momento en que vas a escuchar el Evangelio para tener un encuentro con Dios. Oremos. Señor, ¿cómo puede ser que la persona menos esperada fue la más agraciada y beneficiada en esta historia? Y la persona aparentemente más apta para ser aprobada por Dios fue rechazada. Porque tú miras los corazones y tú miras a los que le interesa el perdón de sus pecados. Y tú nos preguntas en esta hora, ¿estás interesado en el perdón de tus pecados? Si de verdad eso te interesa profundamente, Jesús te dice, ven a mí. Yo soy el que puede perdonar tu deuda para siempre. Que haya esa preocupación en todos los que estamos aquí, Señor, especialmente en el que nunca lo ha hecho. Esa persona que ahora está dudando, que quizás hasta quiere irse, que dice, no quiero esta confrontación, no quiero pensar en esto. Toca su corazón. Atrae a esa persona a ti, que caiga de rodillas a tus pies y se rinda a ti. Amén.